Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Ravenol SMP 5W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo que vamos a analizar se trata de un 5W30 ACA-C3, con lo que está considerado como un aceite mid-SAPS. Comenzamos con la ficha técnica. El fabricante nos indica que se trata, como ya he comentado, de un 5W30 ACA-C3, homologa también la norma API-SN, y en cuanto a homologación de fabricante nos indica que homologa la norma del grupo Mercedes, la 229.51, Porsche C30 y grupo BAG 504 y 507. Comenzamos con las propiedades físicas: densidad a 20 grados, 844, aspecto visual entre amarillo y marrón, lo que puede ser color dorado. Viscosidad cinemática a 100 grados, 11,95, viscosidad cinemática a 40 grados, 70,4 e índice de viscosidad 167. Viscosidad 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se prueban los 5W, da un valor 5.515 centipoises, punto de vertido, punto de congelación 39 grados bajo cero, porcentaje de evaporación NOAC 9,8, punto de inflamación con el método ISO 2592, que es análogo del ASTM D92 con el crisol abierto, 228 grados, y en cuanto al TBN, que es la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, da un valor 7. En cuanto a la hoja de seguridad, también conocida como hoja MSDS, es un documento que tienen que emitir los fabricantes en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea y tienen que indicar algunos tipos de compuestos que han utilizado que pueden ser perjudiciales para la salud. En este caso no hay ningún CAS que haga referencia a la base utilizada, simplemente aparecen algunos tipos de aditivos que son principalmente antioxidantes. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados, 70,14, viscosidad cinemática a 100 grados, 12,03 e índice de viscosidad 169, muy fiel a lo declarado por el fabricante. En cuanto al TBN, que es la alcalinidad o también conocida como la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, ha dado 6,99, el fabricante declara 7, ha dado en el clavo. En cuanto al resto de parámetros, por desgracia nos han medido en cuanto al TAN, las cenizas, congelación, inflamación, etc. En principio debemos de pensar que es bastante fiel a lo declarado por el fabricante. En cuanto a las cenizas, tratándose de un aceite ACA-C3 mid-SAPS, no debe superar 0,8. En cuanto al porcentaje de evaporación NOAC, ha dado un valor 10, el fabricante declara 9,8, muy fiel a lo declarado por el fabricante. Y en cuanto a la concentración de azufre, ha dado 0,209, que es un valor relativamente bajo. ACA como tal, para este tipo de aceite, se impone un límite máximo de concentración de azufre de 0,3. En cuanto al paquete de aditivos, molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido en el motor y el desgaste, lleva 5, eso no llega a ser ni siquiera homeopático. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y antioxidante, 698, 818, valores promedios comparados con otros aceites mid-SAPS. Boro hace función de dispersante, lleva 5, eso no llega a ser ni siquiera homeopático. Magnesio hace función de detergente y neutralizante, lleva 5, también muy pero que muy homeopático. Y en cuanto al calcio, que hace función de detergente y neutralizante, lleva 1495, que es un valor promedio comparado con otros aceites mid-SAPS. En este tipo de aceites mid-SAPS solemos encontrar concentraciones de calcio comprendidas desde los 1200-1300 hasta los 1800 aproximadamente. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, da un valor 4, una concentración muy homeopática. Y en cuanto al titanio, que también hace función antidesgaste y antioxidante, en este caso no se ha medido, pero no me suena que Ravenol lo utilice. Como norma general, el wolframio sí que lo solemos ver en la gama alta del propio Ravenol, así como también en la nueva gama de Liquimol y Moligen, y el titanio como norma general es bastante común verlo en la gama Castrol Edge Titanio. En cuanto al parámetro de oxidación, que es un indicador que en los aceites vírgenes nos sirve como guía para deducir aproximadamente si el fabricante ha utilizado o no éster, en este caso no se ha medido. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Además, ahora puedes apoyarnos para poder seguir trayendo más marcas y modelos de aceite. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja F-TIR, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación del aceite, sobre todo en lo que a la base se refiere, así como también un porcentaje de concentración bastante aproximado.
En este caso aparecen dos aceites, uno el Ravenol SMP, el que estamos analizando en este vídeo, y por otro lado un Ravenol gama alta, el Ravenol VMP 5W30. Ambos cumplen oficialmente la misma viscosidad, el mismo ACEA, el mismo API y las mismas homologaciones de fabricante. Las crestas a las que tenemos que prestar atención son las de color amarillo, la que se forma en torno a 1750, se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster. Este aceite no lleva éster como tal, pero sí que algunos de los aditivos que ha utilizado va diluido en éster para aportar solubilidad. Y la siguiente cresta también muy importante a la que tenemos que prestar especial atención, la que se forma en torno a 722, está alineada con 12, señal que la base predominante utilizada en este aceite es base HC, perteneciente a las bases grupo 3. Si bien las comparaciones son odiosas, aquí se ve reflejado que el hermano mayor, el modelo de gama alta, el VMP, tiene una mucho mejor base que el SMP. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. Por desgracia, el laboratorio no ha realizado todas las baterías de pruebas que me hubiese gustado, pero en principio las que no ha realizado podemos pensar que los resultados deberían de haber sido fieles a lo declarado por el fabricante. En principio es un aceite que no tiene ninguna característica así peculiar, no destaca especialmente en nada, tampoco tiene ninguna carencia. La base utilizada es una base HC muy sencillita, por todos conocida. En cuanto al paquete de aditivos hay un parámetro, bueno, más que uno, varios parámetros que no me han gustado, ya es con respecto al molibdeno, el boro, el magnesio y el wolframio, que han dado unos valores absurdísimamente bajos, en torno a 4, 5, 6, eso es nada, eso no es ni siquiera homeopático, eso es una gota de agua en medio del océano. Quiero pensar que no ha sido como tal error del laboratorio y sí que estoy bastante convencido, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que muy posiblemente lo que pasa es que en esta partida en concreto de este envase que se cogió, muy posiblemente Ravenol utilizó para producir el aceite una cisterna que anteriormente había utilizado para formular un modelo de gama alta. En este caso utilizó la cisterna para producir este modelo, el SMP, y ha quedado contaminado con restos del aceite anterior. De ahí ha quedado un pequeño valor en molibdeno, un pequeño valor en boro, un pequeño valor en magnesio y un pequeño valor sobre todo en wolframio, que es de ahí que sospecho que habían utilizado anteriormente un modelo gama alta, ya que Ravenol como tal, el aditivo de wolframio, también conocido como tungsteno, solo lo utilizan sus modelos de más gama alta. Estoy bastante convencido que si a día de hoy cogemos una garrafa nueva y la mandamos a analizar, muy posiblemente no salga ningún tipo de resto en cuanto a molibdeno, boro, magnesio o wolframio. Así que, en resumidas cuentas, se quedaría que este aceite tiene un paquete de aditivos muy básicos: sota, caballo y rey, fósforo, zinc y calcio. He estado mirando el precio en distintas tiendas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, principalmente en Alemania, y este aceite se puede conseguir, la garrafa de 5 litros, desde unos 40 euros aproximadamente hasta unos 47 euros. Lo veo caro, lo veo caro. Para un aceite base HC, obviando el tema de la posible contaminación de otro aceite en cuanto al paquete de aditivos, tiene unas propiedades muy básicas y ya os digo que el paquete de aditivos se quedaría prácticamente en sota, caballo y rey, un paquete de aditivos muy básico, una base muy básica y unas propiedades muy comunes. A la vista está, por ejemplo, el porcentaje de evaporación NOAC de 10. Mientras que otros modelos más gama alta dentro de la propia Ravenol hemos visto porcentajes de evaporación de en torno al 6%, mucho mejor porcentaje de evaporación. En general eso, me parece un aceite muy básico, muy sencillo y a un precio muy elevado. Dentro de la gama Ravenol hay como un pequeño truco que podéis seguir, que en principio es de fiar, y es que como tal, siendo un fabricante alemán y allí precisamente en Alemania está controlado el tema de la nomenclatura que se le da a los aceites, si un aceite es base HC os va a indicar siempre o casi siempre la palabra sintetiches, y por el contrario, si es un aceite que sí que lleva PAO, lleva aceite base grupo 4, que es principalmente lo que vamos buscando siempre, os vais a encontrar con la palabra Vollsynthetisches, que en alemán quiere decir completamente sintético. Así que si estáis buscando distintos modelos de Ravenol y no sabéis por cuál decantarse, primeramente os recomiendo que paséis por el canal a ver si tengo ese modelo en concreto analizado, o si no, también os podéis guiar por la nomenclatura que tiene el aceite como tal. Ya sabéis, si pone sintetiche quiere decir que es parcialmente sintético o semisintético o lo que viene siendo un aceite base HC, y si pone Vollsynthetisches quiere decir que sí que lleva PAO.
Y bueno, hasta aquí el final del vídeo, dale un buen like si te ha gustado, comparte el vídeo que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica. También quiero recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram, abajo en la descripción te dejo un link, ya somos aproximadamente 550 usuarios, ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, trucos de mecánica, recambios, filtros, etc. Y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.